presentar a Emiliano. Emiliano es licenciado en Ciencias en el área de Biología en la Universidad de la República, en Uruguay. En el 2013 obtuvo su título de magíster en Ciencias en Bioinformática en la misma universidad, y luego realizó su doctorado en Bioinformática en el Instituto Max Planck en Alemania. El trabajo de Emiliano se centra en la aplicación y desarrollo de herramientas bioinformáticas para el análisis de datos de genómica ambiental, que tiene como fin mejorar nuestra capacidad para explorar grandes volúmenes de datos que son generados por las nuevas tecnologías de secuenciación. Su investigación tiene como objetivo principal el estudio de la ecología de microorganismos. Emiliano es miembro de la red de Microsudacua y Picosudacua, y actualmente trabaja como investigador asociado en el Centro Universitario Regional del Este, en Rocha, Uruguay. Emi, bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos por esta charla y le damos la bienvenida a todos. Dejo si querés compartir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar y por la presentación. Bueno, me alegro que hayamos logrado un taller con bastante gente. Esta vez es un seminario con bastante gente. Así que gracias a todos por venir. Les voy a compartir la pantalla y presentación. Se escucha bien, ¿no? Tenemos un aire acondicionado de fondo medio potente que no sé si se escucha mucho o no, qué tanto lo agarra. No, está perfecto, ¿No? ¿Se no escucha se bien? escucha. Ujú. Está. Bueno, la charla se llama Integrando R y Python. Esta va a ser una modalidad un poco más taller, no tanto seminario como veníamos haciendo en los otros seminarios. Y este es un tema que me parece súper interesante porque, como saben, R y Python son dos lenguajes súper potentes en la ciencia, en la investigación. Y desde hace algunos años empezaron a desarrollar herramientas que permiten más fácilmente o relativamente fácilmente la integración, poder trabajar en conjunto con R y con Python, y eso creo que tiene un potencial enorme. Es algo que empecé a hacer hace poco y lo quería compartir. Y me encanta, es algo que quiero empezar a seguir, voy a seguir utilizando seguramente. R y Python, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, y de esta manera, al integrarlo, bueno, podemos obtener lo mejor de los dos lenguajes. No sé si, me imagino que la mayoría de ustedes trabajan en R, por lo menos, y Python capaz que no tanto, puede ser. Y, Sí, en lo personal yo más que nada R y he hecho algunas cosas con Python también, usando Jupyter Lab y todo eso. ahí va, bien. Está. En un principio quería incluir algo sobre Jupyter Lab también, pero creo que iba a ser demasiado largo. Lo podemos ver eventualmente en otro seminario, si no. Tradicionalmente R y Python hay como cierta rivalidad, especialmente los usuarios, ver cuál es mejor. Y si buscan en Google Python versus R, aparecen montones de discusiones, y bueno, argumentando por un lado o por el otro. Y como todo, no hay uno que sea mejor, depende de cuál es lo que queremos, para qué lo queremos usar, ¿no? Emi, Sí. perdón, en la pantalla estamos viendo las pantallitas también de Zoom, y no llegamos al costadito también donde está tu visor. Ah, Ahí te podemos minimizar. Ajá. sí. A ver. Porque nos corta un poco. Ahí está, Sí, perfecto. perdón. No, Sí, no. no sé cómo sacarlo esto en realidad. Bueno, lo Ahí dejo acá está. y cualquier cosa Dale, gracias, Emi. lo vemos. Ah, está. Y estas son las principales diferencias que aparecen comúnmente cuando comparamos R y Python. Y hay una diferencia como muy fuerte, es el público que tienen. En R tiene un público, la academia es principalmente, un público muy fuerte en la academia, en la investigación. Y Python lo que tiene es bastante más versátil. Se utiliza mucho en la academia, pero bueno, es bastante más versátil y abarca
muchos otros tipos de desarrollo de software en general, desarrollo web, desarrollo de juegos, y también ciencia de datos como R. No sé si saben el origen de los nombres de Python y R, es una curiosidad que creo que es divertida. Yo pensaba que R, pues hace algún tiempo pensaba que R deriva de un programa que se llama S, y sabe que le habían poner R como que estaba anterior a este otro lenguaje, pero no, deriva de los nombres, y Python deriva de Monty Python. Bueno, los IDE son distintos, RStudio, Jupyter. Una ventaja que tiene especialmente R es en análisis estadístico y en figuras. Eso es imbatible, R. Pero Python es mucho más versátil, es muy fácil de leer, muy parecido al inglés, fácil de aprender. Y tiene una ventaja también para manejar ambientes donde podemos tener configuraciones específicas o determinados tipos de versiones, de paquetes, de versiones de R. Eso lo tienen también mucho más desarrollado que en R. Y como ventaja tenemos que R es más lento, es menos versátil, está muy enfocado en análisis estadístico. Y por otro lado, Python es menos eficiente, tiene menos paquetes en estudios científicos. Generalmente cuando hay un nuevo tipo de análisis estadístico, o índice, o lo que sea que se desarrolla un paquete de R, no tanto de Python. Y la ventaja tiene que, bueno, las figuras no están tan buenas. La parte en Python de creación de figuras no se ven tan lindas como en R. Tenemos el paquete ggplot, que es lo que hace la diferencia notable. Pero a pesar de eso, Python es el más popular actualmente de los lenguajes que existe, según distintos rankings que aparece acá abajo. Esto es el TOB y el PyPL. Python aparece como número 1 y R está un poco más atrás. Principalmente esto porque Python es mucho más versátil y hace que tenga un público bastante más amplio que R. Esta es una gráfica que no la hice yo, es una gráfica que encontré en un foro de POSIT, de RStudio, donde comparan Python, la popularidad, de acuerdo al porcentaje de preguntas que hay en los foros sobre los dos lenguajes. Python los dos vienen creciendo, bueno, Python está creciendo bastante más que R. Pero es gracioso esta figura, que la figura, si se dan cuenta, está hecha en ggplot, ¿no? A pesar de que es mucho más popular Python, bueno, R en la creación de figuras es imbatible. Y también, bueno, análisis estadísticos. Entonces, esto muestra que los dos lenguajes tienen sus fortalezas y debilidades, y la pregunta no pasa, está bueno que la pregunta no pase por ver cuál es mejor y cuál tenemos que elegir según lo que hagamos, sino pasar esa pregunta a ver cómo podemos integrarlos y sacar el mejor provecho de los dos lenguajes. Y o sea, pasamos de una visión un poco más tradicional, donde siempre se discute cuál tenés que usar entre Python y R según lo que tengas que hacer, a cómo podemos trabajar con los dos lenguajes juntos, ser bilingües en la programación. Y lo que voy a mostrar es cómo podemos, bueno, una aproximación a esto, que sería cómo integramos a Python en R. Sí, también se puede hacer al revés. Podemos integrar a R en Python, pero y utilizando RStudio especialmente, que lo que ahora es POSIT. Creo que está bastante más desarrollado en este camino, integrando Python desde R, y no tanto en R desde Python. No sé si, da un poco la impresión que al hacer Python tan popular, R no quiere dejarse quedar afuera y lo empieza a integrar, y ha desarrollado más herramientas para poder integrarlo. Entonces, bueno, vamos a ver eso, y lo que vamos a ver es esencialmente este paquete que se llama Reticulate. No sé si gustaría ver las caras de... Bueno. Y este paquete lo que hace es eso, es facilitar muchísimo la comunicación entre dos lenguajes. Tenemos herramientas que permiten la interoperabilidad
entre Python y R. Podemos usar funciones de un lenguaje en el otro y también acceder a objetos de un lenguaje al otro. Hay una traducción automática entre los objetos que están en un ambiente en Python a un ambiente que está en R y viceversa. Como un dato curioso, pero creo que está bueno para entenderlo de dónde viene esto, es que por qué eligieron porque ese reticulated, es porque es este malayo Python, que es reticulatus, que es una especie de Python que le gustó por el reticulate, que es como una manera de trabajar entrelazando, que es forma de red entrelazando los dos códigos de R y de Python, y ahí viene el nombre reticulate. Bueno, y lo que vamos a ver entonces, esto no abarca todo, ¿no? Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero creo que está bueno para que vean el potencial que tiene este paquete en integrar los dos lenguajes. Y bueno, la instalación, ahora voy por cada uno de estos puntos, empezando por la instalación. Simplemente, ¿no? Corremos esto parece muy sencillo, corremos el install packages, como siempre hacemos, le cargamos, instalamos la librería, lo cargamos, y después tiene ahí, este paquete mismo tiene comandos que permiten instalarte su propia versión de Python. Eso es lo que lo hace un poco particular, porque de esa forma nos permite configurar Python, el Python que utilizamos para integrar en R, configurarlo de manera específica. Entonces, eso se puede hacer todo en la línea de comando también, pero al hacerlo con estos comandos nos aseguramos que todo funcione y quede donde tiene que quedar en los directorios de la computadora. ¿Sí? Esto es lo que... Hay otro comando que es bastante importante para ver la configuración, que es este que se llama... ahora voy a revisar algunos comandos que son importantes para la configuración y la instalación. Y este es el pyconfig, que nos dice en dónde nos queda instalado el paquete de R y las librerías que tenemos, los módulos que tenemos cargados o instalados en esa versión de R que estamos utilizando en Python. Hay también, no sé si la gente que no conoce tanto Python, hay una distinción con R, es que es muy común tener varias distintas versiones de Python en la computadora, no tanto como en R. En R se pueden tener distintas versiones, pero generalmente tenemos una o dos. En Python tenés 4, 5 o más versiones instaladas, y es más común también que los paquetes no te anden cuando utilizas una versión, o cambias de versión. Entonces es bastante importante prestar atención a esto, qué versión estamos usando, y bueno, cómo le podemos setear la versión, pero usamos esta use Python, donde podemos configurar qué versión de Python queremos utilizar. Y ahora después voy a ir con unos ejemplos, voy medio rápido acá, y después vemos unos ejemplos en la línea de comando en RStudio, cómo se corre todo esto. Perdón, Sí. Emiliano, te interrumpo un segundo con una consulta. Sí. Reticulate, porque veo que estás en Linux, ¿está para Windows también o solo funciona en Linux? Porque esto va a ser todo en la línea de comando, pero se puede hacer todo en Windows también, por supuesto. Okay. Es de R, entonces, nada, esto corre en R, si tenés el R instalado en Windows, te lo vas a poder hacer andar. Sí. No, me he encontrado en situaciones que de repente el paquete de R funciona solo en Linux porque no podés descargar en Windows, y bueno, nada. Sí, Sufro con estas cosas. Entonces... Sí, en realidad no lo probé en Windows, pero sí, lo he visto. He visto ponerle tutoriales o cosas así, he visto que lo usan en Windows. Perfecto, gracias. Sí. Y María, no sé si... Sí. Decime. Perdón. Ahí Era yo, tengo que bajar la mano, que esto, ahí va. Perdón. No me baja la mano, ya está. No hay problema. Gracias. Hablen nomás porque yo no veo las manitos, así que si quieren decir algo, díganlo nomás. Sí, eso, vayan abriendo los micrófonos porque yo veo la mano, pero no te quería interrumpir en mí, así que... Sí, no hay problema. Libre, ajá. Sí, cualquier consulta o, no sé, comentario. Les decía, esto en la instalación es bastante importante esto, ¿no? Ver por cómo funciona Python, es ver qué versión tenemos y cómo nos podemos mover entre distintas versiones, qué módulos tenemos. Es bastante común que te bajes un programa en Python y te funcione con determinada versión y te use determinadas librerías que funcionan solo con determinada versión. Entonces, bueno, tener mucho cuidado
con esto es importante. Y también los que usan Python conocen también que se pueden crear ambientes donde tenés, esto también ahora no lo voy a ver acá, pero funciona también así. Puedes crear tu determinado como los ambientes de Conda, donde puedes crear tu ambiente y bueno, trabajar en ese ambiente específico cuando tenés una versión específica con los módulos de versiones específicas, y bueno, todo para que sea reproducible y no haya problemas de actualizaciones. O sea, perdón, lo ideal Sí. sería generar esto en distintos ambientes Conda para tener la versión Sí, de R ahí con la va. versión de Python que necesitas Sí. para correr tal o cual script. Sí, sí, eso se puede hacer también. Hay algunos comandos para configurar tu ambiente específico, o bueno, lo sé, la línea de comando también. Ahí va, y te creas tu ambiente específico para trabajar con R en Reticulate en este caso. Sí, sí es lo más ideal. Bueno, entonces les decía que acá podemos cambiar entre las distintas versiones, y tenemos este comando también que te permite instalar distintos paquetes de Python, ¿sí? En este caso acá les mostraba cómo hace. Corremos instalamos BioPython con este comando. Que es sumamente práctico, ¿no? Una de las ventajas importantes también de trabajar con Python. Bueno, después, segundo punto es cómo usamos el modo interactivo en Python. Y simplemente corremos este comando, rep Python. Y rep es el modo interactivo de Python. Nada, si corremos el comando y tenemos un prompt con los 3 signos de mayor de Python, bueno, y ahí empezamos a trabajar. Es muy sencillo, no hay mucho más para decir esto. Ahora después lo vemos igual con un ejemplo. Y bueno, esta es la parte más jugosa de cómo podemos usar Python dentro de código de R. Y ahí les voy a mostrar un par de funciones, o 3 funciones, que me parecen que son las más importantes, pero bueno, hay más cosas que se pueden hacer. Primero es este objeto, Py, que nos permite acceder a cuando nosotros estamos acá programando, por ejemplo, en el modo interactivo, empezamos a crear objetos, a crear funciones, que nos quedan en un ambiente en Python, y con este objeto Py es como el canal hacia esa otra sesión de Python que tenemos. Entonces todo lo que podemos crear en el prompt de nuestro ambiente en Python, después lo podemos acceder a través de este objeto Py. Es como, ven, acá lo que hago es corro el comando rep Python, entro en el modo interactivo de Python, me voy a crear una lista, salgo, y después cuando tengo un solo signo de mayor, pues estoy en R, yo me fui de Python, y puedo acceder a esa lista que queda a través de este objeto Py. ¿Sí? Y bueno, así con lo que sea, ¿no? Funciones o otros tipos de objetos que tengamos. Hay una cosa que no les dije, pero bueno, sí, se lo dije al principio. Hay una traducción automática entre los objetos de tipos de datos de Python a R. Y bueno, también hay funciones para hacerlo. En determinados casos es necesario hacerlo, hay funciones que te lo permiten hacer. Pero se llama R to Py y otra Py to R para convertir tipo objetos de un lado, de un ambiente, de un lenguaje al otro. Y otra función que me pareció genial también es esta que se llama Source Python, que lo que hacemos es, nos creamos, es súper conveniente para utilizar cuando hacemos funciones. Programando Python es muy común, bueno, enormemente, haces tus funciones y después las vas corriendo desde distintas partes del código. Y en este caso, podemos hacer una función en Python, le hacemos el source Python, y esa función nos queda accesible en R. La podemos después ir y correr desde R como si fuera una función de R. Entonces, bueno, es súper conveniente, porque ahí podemos hacer análisis mucho más convenientes para trabajar en Python que en R, y bueno, después llevar todo eso a Python. Bueno, les voy a mostrar después en algún ejemplo. Y bueno, lo mismo cuando corremos un script, ¿no? Pero esto es distinto de correr un script de línea de comando, porque todo lo que corremos acá, todos los objetos que estamos creando en este archivo de Python, después los podemos acceder desde nuestra sesión de R.
¿sí? Entonces también se hace sumamente conveniente. Acá corremos este script y me crea estas dos listas, después lo vamos a ver en ejemplo, ahora en unos minutitos, y eso después lo puedo seguir trabajando en R. Y también lo hace bastante conveniente. Y así como usamos el código de Python en el R, en nuestra sesión de R, también lo podemos usar en R Markdown, que la ventaja, lo que es importante acá es que los trozos estos, los chunks, me imagino que conocen R Markdown, ¿no? Han utilizado, se van haciendo distintos trozos de códigos, donde vamos haciendo determinados análisis y después vamos comentando y te crea pues, un PDF o un HTML, parece bastante lindo. Y en esos, la idea es que en esos chunks podemos ir intercambiando entre R y Python y podemos acceder a los objetos de Python y de R, viceversa, ¿no? Entonces corremos determinados comandos, como acá. Corremos algo en Python y después podemos acceder a lo que hicimos, a los objetos que creamos acá, podemos acceder a R y seguir haciendo los análisis sobre eso. También lo sé, es súper práctico. Y bueno, y lo último, les mostrado cómo estos objetos cómo se traducen los objetos de R a Python y viceversa. Y para esto hay dos funciones que les comentaba, que es R to Py y Py to R, que te permite pasar de un objeto de un lenguaje al otro. Ahora no lo vamos a ver acá, pero bueno, hay otras aplicaciones que están buenas, que les comentaba, lo de manejo de ambientes en Python, que es bastante conveniente. No quise meterme mucho en eso porque me imaginé que no todos trabajan en Python y por ahí era un poco no muy práctico para esta introducción. Y después también podemos importar módulos y trabajar, así como hacemos un source de una función específica con el source Python de la función que les habíamos mostrado, podemos cargar módulos de Python y trabajar con funciones que tienen esos módulos, trabajar directamente en R, y bueno, y así como trabajamos con los R Markdowns, podemos trabajar con los notebooks de RStudio, es casi igual, o igual. Bien, y ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Que tengo acá. Nada, bueno, eso es... Acá yo lo tengo instalado. Instalamos el paquete, como les decía. Instala de vuelta. Relativamente rápido. Y lo otro lo demora un poquito más, no lo voy a correr, pero instalamos el Miniconda. Sí, perdón. Sí. ¿Tenés que tener instalado Python en la computadora o cómo se Sí, instala bueno, el Python? ahí va. Sí, generalmente en sistemas Linux tenés Python, pero para eso les decía del comando install Miniconda, que esto es un sistema de manejo de paquetes y también te instala Python y de ambientes también. Entonces al correr esto, no, si no, bueno, lo corre igual. No, es solo para saber si lo tenés que tener previamente instalado o con esto ya instalás Sí, las cosas. lo puedes tener previamente instalado y lo puedes instalar, porque lo bueno de instalarlo es que te lo deja en un lugar específico en la computadora, Claro. que después es el que vas a seguir usando para trabajar con el Reticulate y tener no sé, la versión y los paquetes que quieras ir instalando para esa versión. Ahí tenía el Force, porque yo lo tenía instalado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sigan todas las preguntas que quieran. Sí. Por ejemplo, si alguien yo no trabajé antes con Python Sí. y tuviera que arrancar a trabajar,
es recomendable que puedo trabajar, por ejemplo, desde RStudio, que lo comprendo mejor y que no tengo problema con la instalación. Lo puedo instalar todo desde acá. Eso es parecido a lo que preguntaban antes, pero creo que era Sí, Ceci. sí, sí, podés hacer eso. Sí, totalmente. Sí. Es más, ahora te muestro cómo podemos al utilizar el modo interactivo, y RStudio termina siendo un IDE, una interfaz para trabajar en Python también, que capaz que no está tan optimizada como Jupyter Lab, pero funciona lo más bien también. Genial, sobre todo para los que no tienen conocimiento de Python, como yo digo. Sí, está bueno. Yo lo he usado acá, Python también, está bueno, funciona bien. Y entonces, nada, ahí este comando que les decía de pyconfig es importante tener en cuenta después donde nos queda instalada la versión de Python, porque es bastante común que no haya problema de compatibilidad con distintas librerías y versiones de Python que tengamos. Y entonces, después todos los paquetes que vamos instalando, después hay este install, por ejemplo. Bueno, sí, pasó acá. Bueno, podríamos hacer un install bio Python. No lo voy a correr porque demora un poquito, pero vamos instalando paquetes que nos van a quedar disponibles para esta versión de Python específica que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros después vamos y corremos de la línea de comando, corremos esto. Podemos ver que es una versión de Python 3.9 a 3.9.16. ¿Sí? Esas eran las consideraciones importantes de la instalación, y ahora les muestro algunos ejemplos de cómo correrlo. Vale, cosas importantes para correrlo. Esta era la función source Python que les comentaba. Acá yo tengo un script que ahora se los muestro, súper sencillo, que lo que hace es leer un archivo FASTA que está en Python. Nos accedemos a esta... Perdón, tengo que colocar esto acá. No sé por qué me hizo eso. Vale, si le gustan. O sea, si yo tengo un script en Python con esta instalación, digamos, con este paquete, lo puedo correr desde R. Me está salvando la vida, te cuento. Sí, ahí va, es buenísimo, ¿no? Nos ahogó Cecilia. No, porque Sí. por ejemplo, PyCraft, PyCraft tiene es Python el script, y por ejemplo, cuando lo corrí tenía un error el script, y para mí, que soy usuaria y a los golpes aprendo de informática, era bastante complicado entrar al script para tratar de corregir ese error, pero si yo lo puedo abrir acá, que como Vicky soy más amiga de R porque lo uso hace más tiempo, está buenísimo. O sea, mucho más fácil para ver. Sí. Ahí va, sí. Y mismo desarrollo, si aprovechar las librerías. Tuve de Python, que hay muchísimas cosas que son súper convenientes. Ahora, tuve que instalar, una cosa no me di cuenta, que instalé de vuelta la librería Reticulate, entonces ya tenía instalado el BioPython, pero como instalé de vuelta, se me borró, tengo que instalar de vuelta el BioPython para poder correr este script de acá, pero ya terminé. Ahí terminé. Está. Bien, ahí no. O sea, a ver si yo estoy muy perdida. Funciona como Jupyter Lab en realidad, pero en R, porque en Jupyter podés ir intercambiando también entre Python y R, o yo estoy equivocada. Sí, también podés, pero está mejor desarrollado acá, tiene más facilidades este paquete que... Sí, no, claramente, o sea, el otro me resultaba no tan amigable, sí, me parece que es más accesible, más amigable. Sí, bueno, no tenés, en Python, está dando un error que, perdón, ahora lo veo. En Jupyter no tenés una manera,
sencilla de acceder a los ambientes de los dos lenguajes. Es verdad. Y, sí. y esto es lo que hace la diferencia. Eh, Si estoy pensando el error, ¿tenés alguna manera de que te muestre los nombres de los módulos? Porque lo que no encuentra es el módulo llamado bio, me y parece. recién me pasó, antes de empezar esta reunión, me pasó este error también. Sí, tenemos. Ah, Porque capaz que es que hay que encontrar tipo name, algo que sea el nombre de los módulos y ver si está o no está, o crear el, no sé, ahí me pierdo, porque en R uno crea las cosas. Pero, sí, ¿te funciona con proyecto de R, por ejemplo, si quisieras? sí, también funciona. Qué macana, ¿no? Perdón, a ver. No, no, ninguna macana, es la vida de R. Esto es Sí, tal así. cual, tranquilo que... Me pasó antes de probar, antes de empezar la charla, me pasó este mismo error y pensé que lo había solucionado. Es un lenguaje que templa el espíritu, porque o reventás la máquina de un tortazo o decís, bueno, vamos de vuelta, a ver qué pasó. Es muy cierto. Ya lo mostrando. Lo que hacíamos en este script de acá es nada, corremos esta función. ah, es un script, digo, que lo que hace en realidad lo que tenemos adentro, que es este de acá, que lo que vemos es, nada, definimos una función, ¿sí? Y que lo que hace es leer un archivo FASTA. Esto se puede hacer en R también, pero eh, es el principio de muchas facilidades que tiene Python. Entonces, al correrlo, bueno, al hacer el source, después nos queda esta función, como ven, quedaba definida acá, la podemos acceder desde Python, ¿sí? Esta es acá hay una manera de... No, lo que no tiene, o por lo menos yo no supe encontrar, es... eh, esto me genera una salida. A ver, ¿por qué me está haciendo esto? Sí, sí. Bueno. Esto genera una salida acá como si fuera una función de R, cualquiera, que la podemos guardar en un objeto. Eso no es tan fácil de hacer, ¿sí? Lo que terminamos haciendo es... hay una manera de hacerlo que es un poco entreverada, que es lo que hago acá, trabajando sobre una iteración, pues capaz un poco específico de Python. La manera mejor de hacerlo es, lo que hacemos es, en este otro ejemplo, nos creamos un objeto, en este caso me voy a crear una lista, y, y después lo que hacemos es acceder a esa lista desde, con el objeto de este Py. ¿Sí? Y no este ejemplo lo quería mostrar porque es la manera como más natural como trabajamos en R, ¿no? Como es una función y la salida la guardamos en algún objeto. Y se puede hacer, pero no es lo que funciona mejor. Lo que funciona mejor es trabajar a través de este objeto Py. ¿Sí? Eh, ya no sé qué hacer con esto. A ver. Mm.
Y ¿qué otro ejemplo tenemos? De la misma manera, corremos estos scripts de el run file que les había comentado. Y accedemos, este es este código que está acá, que también es algo que hace la diferencia, por más que lo podemos hacer en R también, hace la diferencia hacerlo en Python que hacerlo en R. Si desde lo que hace el script, no, son muy pocas líneas y lo que hacemos es tener la fracción de contenido GC y el largo de la secuencia. Y bueno, después podemos trabajar con esos objetos, con esas dos listas o dos vectores desde R. ¿Sí? Bueno, anduvo. Bien. Ahora vienen, ahí cargué la función y me parece acá, ¿no? Como una función que puedo utilizar en R, en el ambiente de R. Está bueno, no sé si lo habían visto esto antes, que se puede cambiar del ambiente, de un ambiente al otro, cuando trabajamos en Python o en R. Y entonces, si nosotros hacemos, corremos este comando repl Python, ahí nos quedamos, acá estamos en Python, ¿sí? Y esto es el ejemplo que aparecía, acá no estamos en R, estamos en Python, entonces tengo que programar un poquito distinto, y hacemos cualquier cosa, que es un objeto que lo vemos acá en el ambiente de Python, pero que podemos acceder con desde R con este objeto PI, ¿sí? Lo que les comentaba. Después, esto es algo que les decía que no funciona tan bien si nosotros corremos esto. Nos genera una salida. No, bueno, en este caso, no. Porque está hecho para que nos genere una salida. Lo terminé arreglando. Pero, y si nosotros, puedo modificar acá, poner en vez de yield, print. Esto me va a me va a imprimir simplemente el encabezado de cada FASTA. Pero esto no funciona como esperábamos que quede guardado en un objeto de R. Después en esta X no queda ahí, no funciona. Así hay que hacerlo de otra manera, un poco con una trampita que es hacerlo un objeto iterable. Lo que sí se puede hacer, que funciona muy bien, es esto, trabajarlo todo a través del PI, del objeto de este PI. En este otro script que tenemos aquí, esta función, hace eso. Lo que hacemos es crearnos una lista y después accedemos a esa lista. Eso es lo que funciona, termina funcionando mejor. Sí, esos son todos los IDs de las secuencias. Y en este otro ejemplo era que corremos un script, que es este script acá, que nos quedamos con el contenido GC y el largo. Y aprovechando BioPython. Y al correr esto, al correr esto podemos acceder a estos objetos desde R, ¿sí? Entonces, el contenido GC que calculamos con Python aparece ahí y podemos ver que se correlacionan y los ploteamos. Después, la otra cosa está el Markdown también. Lo mismo funciona en Markdown cuando, si queremos, esto es Notebook. Para Notebooks es igual también que en Markdown. Bueno.
la ventaja que tiene es esto, ¿no? Que vamos accediendo, estos son los chunks, los trozos de código que corremos de un lado al otro, y vamos accediendo a lo que corremos acá. Acá hacemos esto mismo, me quedo con el contenido PC, el largo, y después esto lo analizo en un chunk de R, donde bueno, aprovechamos el ggplot de R para hacer un plot más lindo, y nada, hacemos un init y debería de generarnos, en este caso, un HTML. Sí. Un ejemplo que puse acá también es que no solo Python y R, ¿no? Se puede integrar en los R Markdown. Podemos hacer comandos de bash, que bueno, también puede ser bastante conveniente. Lo único que no sé si hay una manera, no encontré una manera de poder acceder. Las variables quedan acotadas a cada trozo, no sé si hay una manera de poder hacer las variables, extenderlas para poder seguir utilizándolas en los distintos trozos. ¿Y qué más tenía para mostrarles de esto? Pero sí, en Python y R es la gran fortaleza y la ventaja que tiene con Jupyter, que también podés trabajar con R, pero no es fácil, no sé si hay una manera en realidad, en los notebooks pasar la información o los objetos que generas en un chunk, agarrarlos y trabajar en otro lenguaje, en otro chunk. ¿Sí? Y eso es la esencia de Luridate en los R Markdowns. Y eso es todo para presentarles que les decía igual, esto era lo principal para empezar a trabajar con este paquete, pero bueno, hay un aspecto relativamente importante es esto de los ambientes de Conda, y bueno, trabajar con los módulos también puede ser bastante práctico.